Imagina esto: despertar un día y darte cuenta de que todo lo que has aprendido, todo lo que has estudiado y trabajado, no te ha preparado para la realidad que enfrentas. La educación tradicional, que una vez fue vista como la clave para el éxito y la prosperidad, ahora parece una cáscara vacía, incapaz de llenar el vacío existencial que sientes. Te preguntas, ¿cómo es posible que después de años de dedicación y esfuerzo, te encuentres perdido en un mundo que parece haber cambiado sin que te dieras cuenta? Este sentimiento de desconexión no es solo tuyo. Es una paradoja que enfrentan muchas personas en la sociedad moderna. Por un lado, la educación promete abrir puertas y ofrecer oportunidades ilimitadas. Por otro, la realidad revela un paisaje desolador donde las habilidades aprendidas no parecen relevantes para las demandas del mundo real. ¿Qué ha fallado? ¿Es la educación en sí misma? ¿O es algo más profundo? ¿Algo que se esconde detrás de las paredes de las aulas y las expectativas sociales? Imagina que cada día te levantas con la sensación de que estás viviendo una vida que no es la tuya. Las decisiones que tomas, las metas que persigues, todo parece estar dictado por una serie de expectativas externas más que por tus propios deseos o pasiones. La educación tradicional te enseña a seguir un camino trazado, a cumplir con los estándares establecidos. Pero ¿qué pasa con la exploración personal? ¿Con el descubrimiento de tus verdaderas aspiraciones? ¿No debería la educación ser un viaje de autodescubrimiento, más que una carrera hacia un destino predefinido? La pregunta que surge es, ¿cómo podemos reconciliar la educación con la vida real? ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que aprendemos en el aula nos prepare para las complejidades y desafíos del mundo exterior? La respuesta no es simple, pero comienza por cuestionar las raíces mismas de nuestro sistema educativo y las fuerzas psicológicas y filosóficas que lo sustentan. Para entender esto, debemos sumergirnos en las profundidades de la psicología humana y la filosofía, explorando cómo estas influencias configuran no solo lo que aprendemos, sino también cómo vivimos y nos percibimos a nosotros mismos. Así que, imagina que estás a punto de emprender un viaje que te llevará a desentrañar los misterios detrás de esta paradoja educativa. Un viaje que te hará cuestionar todo lo que creías, saber sobre la educación y sobre ti mismo. ¿Estás listo para descubrir por qué la educación tradicional no prepara para la vida real? ¿Y qué puedes hacer al respecto? La respuesta está escondida en las sombras de la psicología, la filosofía y las fuerzas sociales que dan forma a nuestra existencia. Prepárate para enfrentar la verdad más profunda y poderosa sobre ti mismo y el mundo que te rodea. La educación tradicional, con su enfoque en la transmisión de conocimientos y la memorización, ha sido criticada por no preparar adecuadamente a los estudiantes para las complejidades del mundo real. Este modelo educativo se basa en la idea de que el profesor es el poseedor de la verdad y el alumno es un receptor pasivo de información. Sin embargo, esta estructura no fomenta la creatividad, el pensamiento crítico ni la resolución de problemas, habilidades esenciales para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Desde una perspectiva filosófica, pensadores como Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre cuestionarían este enfoque por limitar la libertad y la autenticidad del individuo. Nietzsche argumentaría que la educación debería enfocarse en el desarrollo del superhombre, alguien capaz de crear sus propios valores y superar las limitaciones impuestas por la sociedad tradicional. Sartre, por su parte, enfatizaría la importancia de la responsabilidad individual y la elección, sugiriendo que la educación debería empoderar a los estudiantes para tomar decisiones informadas y asumir sus propias vidas. Psicológicamente, Carl Jung podría argumentar que este modelo educativo ignora el desarrollo de la personalidad completa del individuo, incluyendo la integración de la sombra y el proceso de individuación. La educación tradicional, al enfocarse en la uniformidad y la homogeneidad, puede reprimir aspectos importantes de la psique humana, llevando a una sensación de desconexión y desorientación en la vida adulta. Estas raíces psicológicas y filosóficas revelan que el problema no es solo un asunto de métodos educativos, sino que también involucra una comprensión más profunda de la naturaleza humana y las necesidades del individuo
En un mundo cada vez más complejo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos transformar la educación para que se alinee con las demandas del mundo real y fomente un desarrollo integral del ser humano? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar las consecuencias invisibles de este sistema educativo y cómo configura silenciosamente nuestras realidades personales y sociales. Las limitaciones de la educación tradicional no solo afectan el aprendizaje académico, sino que también tienen consecuencias profundas en la vida personal y social de los individuos. Al centrarse en la memorización y la repetición, este modelo no fomenta el pensamiento crítico ni la resolución de problemas, habilidades esenciales para enfrentar los desafíos del mundo real. 134. Una de las consecuencias más significativas es la falta de adaptabilidad. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación tradicional no prepara adecuadamente a los estudiantes para estos cambios. Los estudiantes se ven obligados a aprender de manera pasiva, sin desarrollar las habilidades necesarias para aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. 14. Esto lleva a una sensación de desconexión entre lo que se aprende en el aula y las demandas del mercado laboral. Además, la educación tradicional descuida la educación socioemocional, que es crucial para el bienestar y el éxito en la vida. Habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y el manejo del estrés son esenciales para construir relaciones saludables y tomar decisiones informadas. 14. Sin embargo, estas habilidades no son priorizadas en el currículum tradicional, lo que puede llevar a dificultades en la vida personal y profesional. Otra consecuencia importante es la supresión de la creatividad y la iniciativa personal. Al seguir un plan de estudios estructurado y rígido, los estudiantes no tienen la libertad de explorar sus intereses o desarrollar sus talentos únicos. 17. Esto puede resultar en una falta de motivación y pasión por el aprendizaje, ya que los estudiantes se sienten limitados por un sistema que no valora su individualidad. 7. En un mundo donde la información está disponible a un clic, la educación tradicional ya no es la principal fuente de conocimiento. Sin embargo, muchos sistemas educativos siguen funcionando como si lo fuera, lo que ha llevado a una pérdida de relevancia y atractivo para los estudiantes. 4. Los estudiantes modernos necesitan un enfoque más interactivo y participativo, que les permita explorar y aplicar el conocimiento de manera práctica. La urgencia de cambiar este modelo educativo es evidente. Los estudiantes no solo necesitan conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas y socioemocionales, para prosperar en un mundo cada vez más complejo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos transformar la educación para que se alinee con las necesidades del siglo XXI y fomente un desarrollo integral del ser humano? La liberación del modelo educativo tradicional requiere un cambio radical de perspectiva. No se trata solo de reformar el sistema desde dentro, sino de cuestionar sus fundamentos y crear un nuevo paradigma que priorice el desarrollo integral del ser humano. Este enfoque innovador debe combinar el aprendizaje teórico con la experiencia práctica, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad, y reconocer la importancia de la educación socioemocional. Un primer paso hacia esta transformación es adoptar un enfoque centrado en el estudiante. En lugar de que el profesor sea el centro del aprendizaje, los estudiantes deben ser empoderados para tomar el control de su propio proceso educativo. Esto puede lograrse mediante métodos como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes trabajan en problemas reales y aplican el conocimiento de manera práctica. Este enfoque no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que también fomenta la colaboración, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Otra estrategia es incorporar la educación emocional y social en el currículum. Habilidades como la empatía, la autoconciencia y el manejo del estrés son fundamentales para el bienestar personal y el éxito en la vida. Al integrar estas habilidades en la educación formal, los estudiantes pueden desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y de su entorno, lo que les permite navegar mejor en un mundo cada vez más complejo. Además, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para revolucionar la educación. Plataformas de aprendizaje en línea y recursos
interactivos pueden ofrecer experiencias educativas, personalizadas y accesibles, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo y explorar temas que les interesen. Esto no solo aumenta la eficiencia del aprendizaje, sino que también abre oportunidades para que los estudiantes de todo el mundo accedan a educación de alta calidad. La historia está llena de ejemplos de personas que han desafiado el status quo y han logrado el éxito a pesar de las limitaciones del sistema educativo tradicional. Figuras como Steve Jobs o Richard Branson, que abandonaron la educación formal para seguir sus pasiones, son ejemplos de cómo la innovación y el espíritu emprendedor pueden llevar a grandes logros. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad o el apoyo para seguir este camino, lo que subraya la necesidad de un sistema educativo que fomente la creatividad y la iniciativa en todos los estudiantes. La clave para liberarse del modelo educativo tradicional es reconocer que el aprendizaje no se limita al aula. La vida misma es una fuente continua de aprendizaje, y debemos aprovechar cada experiencia como una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Al adoptar esta mentalidad, podemos transformar la educación en un proceso dinámico y enriquecedor que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI con confianza y creatividad. La verdad más profunda sobre la educación es que no se trata solo de adquirir conocimientos o habilidades. Es un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. La educación debería ser una experiencia que nos permita explorar nuestras pasiones, desarrollar nuestra conciencia y conectar con el mundo de manera significativa. Sin embargo, el modelo tradicional a menudo se centra en la transmisión de información, olvidando la esencia misma del aprendizaje, el crecimiento del ser humano. Imagina un mundo donde la educación no es solo una preparación para el mercado laboral, sino una iniciación en la vida misma. Un mundo donde los estudiantes no son vistos como receptáculos vacíos que deben ser llenados con información, sino como seres completos con potencial para crear, innovar y transformar. En este mundo, la educación es un proceso que no solo expande la mente, sino que también abre el corazón y nutre el espíritu. La realización más poderosa es que la educación no debe limitarse a las paredes de un aula. La vida entera es una escuela, y cada experiencia es una lección. Cada persona que conoces, cada desafío que enfrentas, cada momento de alegría o tristeza, es una oportunidad para aprender y crecer. Al reconocer esto, podemos liberarnos de la idea de que la educación es algo que se recibe pasivamente y, en su lugar, convertirnos en aprendices activos y conscientes de nuestra propia evolución. Esta comprensión nos lleva a una visión más amplia de la educación, una que trasciende los límites del currículum y se extiende a la vida misma. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio aprendizaje y crecimiento. Al asumir este papel, podemos transformar no solo nuestra propia vida, sino también el mundo que nos rodea. En última instancia, la educación es un viaje hacia la iluminación, hacia la comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo. Es un camino que nos lleva a descubrir nuestra verdadera naturaleza y a expresarla de manera auténtica. Al embarcarnos en este viaje, no solo nos convertimos en personas más sabias y capaces, sino que también nos volvemos más humanos, más conectados con nuestra esencia y con el mundo que habitamos. Así que, imagina que cada día es una oportunidad para aprender, para crecer y para transformarte. Imagina que cada experiencia es un escalón hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. En este sentido, la educación no es algo que termina cuando sales del aula. Es un proceso que continúa por toda la vida, guiándote hacia una existencia más plena, más auténtica y más significativa. Y cuando finalmente comprendas esta verdad, te darás cuenta de que la educación no es solo un medio para un fin, es el fin en sí mismo. Es el viaje que te lleva a descubrir tu verdadero propósito y a vivir una vida que refleje tus valores más profundos. En ese momento, la educación deja de ser algo que se impone desde afuera y se convierte en una expresión de tu propia esencia, una celebración de la curiosidad, la creatividad y el espíritu humano. No esperes más. Suscríbete a nuestro canal y comienza a escribir tu propia historia de transformación.